Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia Rolón, yo soy psicóloga social y hoy vengo para darte una pequeña introducción de qué es la psicología social. Cuando hablamos de psicología social es importante distinguir la diferencia entre esta y la psicología y la sociología, ¿sí? Estaría, digamos, en el medio. La psicología tiene que ver con el estudio de la psique, de la mente, ¿sí? Para evaluar la conducta humana. Lo social se refiere a los grupos humanos. Entonces, la psicología social es el estudio de la mente, sus diferentes formas de vincularse, obstáculos en la comunicación y estructuras de comportamiento del sujeto, pero dentro de su entorno social. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner el ojo, digamos, no en el sujeto en sí, sino en este sujeto, en sus vínculos, en sus maneras de comportarse en la vida cotidiana y de vincularse con los otros sujetos. Es por esto que trabajamos en grupos y nuestras intervenciones apuntan siempre a la manera en que las personas se vinculan. Esto es entonces la psicología social. Ahora, ¿en qué trabajamos los psicólogos sociales? Por ejemplo, brindamos herramientas para favorecer el cambio, aportamos herramientas a los grupos para modificar las formas de interacción hacia comportamientos más sanos y productivos. Trabajamos para favorecer la comunicación, acompañamos en el desarrollo de una tarea, brindamos cursos, capacitaciones y jornadas desde la perspectiva del aprendizaje dinámico. Trabajamos en áreas de intervención social, institucional, comunitaria y de la salud mental. Creamos y desarrollamos proyectos con fines sociales y brindamos asistencia en situaciones de crisis. Estos son algunos ejemplos del trabajo que puede llevar a cabo un psicólogo social. Siempre tenés que tener en cuenta de que si decidís inscribirte para estudiar esta carrera, el día que te recibas, el campo en el que te vas a desarrollar depende mucho de lo que vos quieras hacer y cuál sea tu proyecto a futuro. Siempre que haya más de 3 personas vas a poder intervenir. Sea cual sea la situación, nuestro trabajo es llevar una propuesta, una tarea en común para que el grupo la desarrolle y nosotros intervenimos a partir de cómo ese grupo de personas se vinculan entre ellos para llevar a cabo ese objetivo. Bien, si hablamos de psicología social es inevitable que hablemos de Enrique Pillón Rivière. Él fue médico, psicólogo, psiquiatra y fue quien introdujo la psicología social en Argentina. Enrique nació en Ginebra el 25 de junio de 1907. En 1910, cuando tenía solamente 3 años, llega a Buenos Aires y se mudan con su familia, eran él 5 hermanos más, papá y mamá, al Chaco santafesino y luego a Goya en Corrientes. Él siempre cuenta que aprende a hablar primero francés, luego el guaraní y por último el castellano. A sus 7 años descubre el gran secreto familiar, del cual les voy a contar ahora un poquito más adelante. En 1924 ingresa a estudiar medicina. En 1936 trabaja como instructor de modales. En 1938 y durante 15 años trabaja en el Hospicio de las Mercedes, hoy conocido como Borda, ¿sí? Y en 1953 funda la primera escuela de psicología social. ¿Por qué es importante conocerlo? Ahora van a ir viendo un pantallazo de cómo influye su vida y sus experiencias personales en el desarrollo teórico que él después lleva adelante y en la psicología social. Entonces, hablábamos de que se produce un choque de 2 culturas, ¿sí? Él viene desde Francia, con 3 años, de una familia de clase elevada, y pasa a vivir en Goya, Corrientes, en el Chaco. Entonces, todo este choque, toda esta diferencia entre estas culturas, a él le llama mucho la atención desde muy pequeño. Hace que se despierte su curiosidad por la influencia de la cultura en la personalidad y desarrolla sus primeros pasos en la observación del comportamiento de los grupos. Él siempre contaba que le llamaba mucho la atención la diferencia de los comportamientos, por ejemplo, de su mamá con los grupos de mujeres, de los guaraní, cómo dependía de donde uno estaba criado, el entorno y la cultura de la región, las creencias y los comportamientos que cada uno iba a tener. ¿Sí? Este choque de 2 culturas tan opuestas hizo que él desde muy chico desarrollara una gran curiosidad por entender estos comportamientos humanos. Bien, habíamos hablado hoy, cuando les contaba un poquito quién era Enrique, de esto del secreto familiar que él descubre a los 7 años. Él, en base a estos secretos familiares y al trabajo con pacientes durante muchos años,
dice lo siguiente: una vez iniciado el proceso corrector, resulta muy frecuente que haga eclosión un conflicto que, conocido por todos, era mantenido en silencio. Este conflicto silenciado se había convertido, con la complicidad explícita o implícita de los integrantes, en un misterio familiar generador de ansiedades. ¿Esto qué quiere decir? Que cada familia tiene algún secreto que algunos de los integrantes de la familia comparten y otros no, y esto genera ansiedades. En su caso, él a los 7 años descubre algo que todos sabían a excepción de él, y es que sus 5 hermanos no eran hijos de su madre, ¿sí? Resulta que su padre se había casado, había tenido a sus 5 hijos, y su mujer muere. Cuando ella muere, el padre se casa con su cuñada, o sea, con la hermana de su mujer fallecida, y de ese matrimonio nace Enrique. Entonces él tiene que procesar a tan solo 7 años que sus hermanos eran medio hermanos y que también eran medios primos. Todo esto lleva a que él después, con los años, en el trabajo de psicoanálisis, empieza a notar que en sus pacientes siempre encontraba como punto recurrente el hecho del secreto familiar, de aquella situación de la cual o se le ocultó o tuvo que ocultarla. Y este fue uno de los pilares de sus teorías a desarrollar. Bien, en 1924 ingresa a estudiar medicina y en 1936 trabaja como instructor de modales en un prostíbulo. Lo interesante de esto es que el portero del prostíbulo es quien le acerca una revista Caras y Caretas, donde él encuentra un artículo de Freud y desarrolla un gran interés por el psicoanálisis, digamos que se enamora del psicoanálisis y orienta su carrera de medicina hacia la psiquiatría. En 1938 y durante 15 años trabaja en el Hospicio de las Mercedes, que es lo que hoy conocemos como Hospital Borda. Rol contra rol es otro de los conceptos que utiliza muchísimo Enrique Pichon-Rivière. También acá toma algo de su infancia y lo relaciona con su momento actual, digamos, ¿no? Él, cuando era chico, estando en el Chaco santafesino, se encuentra con un puma. Entonces su reacción en el momento, en vez de salir corriendo o empezar a gritar, fue quedarse estático, hacer lo contrario a lo que se suponía que hubiese hecho en ese momento. El puma se le acerca, lo huele y se aleja. Años más tarde tiene otra experiencia en un cine, donde él estaba viendo una obra de teatro y entra en la época de la represión militar, entran los militares y él se mantiene sentado en su silla mirando hacia adelante como si la obra continuara. Cuestión que los militares se llevan a todos los que estaban ahí y a él lo dejan ahí sentado. Su tercera confirmación de su teoría fue cuando los pacientes del Hospicio de las Mercedes se organizan para asesinar al director. Enrique, cuando cuenta esto, cuenta que a él lo lleva a reflexionar de que qué tan locos estaban los locos que pudieron organizarse para robar una cuchara de la cocina, afilarla, distraer al personal y que el ejecutor pudiera ingresar a la oficina del director para asesinarlo. En el momento que sucede el asesinato, Enrique entra a la oficina del director y se encuentra con el asesino con el arma en la mano. Entonces vuelve a adoptar esto que hizo en su momento, en su infancia, con el puma, baja los brazos, relaja el cuerpo y no se pone en ninguna actitud defensiva. Esta persona suelta el arma y sale de la oficina. A raíz de esto, él empieza a hacer investigaciones y a desarrollar la teoría de rol contra rol, en el sentido de que cada rol que cada uno de nosotros cumple en diferentes situaciones necesita de un otro para tener lugar, ¿sí? Para que yo pueda liderar un equipo, me tengo que asumir ese rol y el equipo me lo tiene que adjudicar. Cuando nosotros nos salimos de ese esquema, de esa dinámica de movimiento grupal y adoptamos una actitud totalmente opuesta a la esperable, la otra persona inconscientemente se ve obligada a modificar la respuesta esperable también para él, ¿sí? Entonces, esto lo fue poniendo a prueba y lo fue trabajando también utilizando sus propias experiencias de vida. El paro de auxiliares. Después de la muerte del director del Borda, en ese momento Hospicio de las Mercedes, Pichon asume como director. En un momento determinado se da un paro de auxiliares y él se encuentra solo con todos los pacientes.
Ante esta situación, desestructurado como era él y con su gran imaginación, decide agarrar a los locos que estaban menos locos y formarlos rápidamente en una especie de mini curso como enfermeros y empieza a designarles tareas. A raíz de estas tareas, él empieza a notar que estas personas empiezan a modificar sus comportamientos y que empiezan a mostrar ciertas mejorías. Entonces conforma lo que nosotros conocemos o vamos a llamar el primer grupo operativo. El grupo operativo es una técnica de intervención creada por Enrique Pichon-Rivière y es la técnica fundamental que utilizamos todos los psicólogos sociales. Consiste básicamente en juntar un grupo de personas, asignarles una tarea en común, un objetivo en común, apuntando siempre al aprendizaje y a la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen un objetivo en común, empiezan a interactuar. En esa interacción es donde nosotros empezamos a intervenir sobre las formas en que las personas se vinculan, sea en la comunicación, en la cooperación, en muchos otros factores. Siempre apuntamos a que cada uno de los integrantes del grupo pueda ir modificando de a poco sus mecanismos de defensa, sus formas de respuesta, sus formas de comunicarse, sus formas de vincularse con el otro. Cuando esto sucede, cuando eso se modifica, logramos un aprendizaje. Y ese aprendizaje es equivalente a salud mental. Tenemos que entender que cuando hablamos de salud mental hablamos de una plasticidad, de una capacidad de movilizarse, de una capacidad de adaptarse y de cambiar. La salud mental está ligada siempre con el aprendizaje y con la facilidad de comunicación con el otro, porque todo lo que está en nuestro mundo interno, al poder ponerlo en palabras, poder comunicarlo, lo podemos pensar, y si lo pensamos con otro podemos obtener algo mucho más interesante, mucho más rico, y eso nos lleva a una mejor calidad de vida. Pichon implementó este primer grupo operativo con esos pacientes y vio cómo iban mejorando. Bien, habrán notado cuando empezamos que el título decía Introducción a la Psicología Social orientada a la terapia en crisis. Entonces vamos a ver un poquito ahora de qué es la terapia en crisis. El señor que ven ahí en la imagen se llama Alfredo Moffat. Él fue como el estudiante favorito, digamos, el predilecto de Enrique Pichon-Rivière. Alfredo nació el 12 de enero de 1934, arquitecto, psicólogo social y psicodramatista. Después de que fallece Enrique Pichon-Rivière, Alfredo continúa con su trabajo, con su campo de investigación, con las intervenciones y desarrolla esta teoría que conocemos como terapia en crisis. Alfredo siempre cuenta de que esta teoría no fue desarrollada por Enrique ya que murió antes de tiempo, ¿sí? Antes de que fuera necesaria desarrollar una terapia de intervención en crisis. Si les interesa pueden visitar, hay una página de Facebook de Alfredo Moffat donde hay muchos videos y muchos links donde pueden ver diferentes intervenciones que él ha realizado. Si no, se las cuento un poquito yo. Él trabajó, por ejemplo, cuando sucedió lo de Cromañón, fue uno de los que estuvo ahí acompañando a las familias durante todo el proceso de la búsqueda de los cuerpos y el acompañamiento posterior. Él trabajó con los papás que desarrollaron un boliche a cielo abierto y que además hacen intervenciones donde sacan chicos de la calle a través de la cultura, el arte, la música. También intervino en el accidente del APA, en el incendio del supermercado en Uruguay. Es un gran terapista en crisis y trabaja muchísimo con lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos y con el acompañamiento a los afectados. Entonces, la terapia en crisis es una teoría que estudia cómo se configura nuestra realidad y cómo es que esta realidad se rompe. Si alguna vez le pasó que han vivido alguna situación estresante o muy choqueante, vieron que es como que si el tiempo se paralizara, como que la realidad se frena. A veces te pasa que no recordás exactamente qué fue lo que pasó o tenés como pequeños lapsus en el medio. A eso se refiere Alfredo cuando habla de que la realidad se rompe tu historia de vida, ¿sí? Esta teoría también describe cómo una situación crítica puede afectarte en el momento y a largo plazo y brinda herramientas para reparar historias de vida. La teoría de Alfredo establece que nosotros somos hoy una construcción histórica, ¿sí? Somos todo aquello que nos ha pasado con lo que estamos viviendo y el hacia dónde queremos ir. Entonces, cada vez que una persona entra en crisis, lo que sucede es que esa historia de vida se corta. Y el trabajo del terapista en crisis justamente es acompañar a la persona a que pueda reconstruir su propia historia de vida. Entonces, tomando tanto a Alfredo como a Enrique,
La salud mental para nosotros es aprendizaje primordial, vínculos sanos y la comunicación, ¿sí? No una comunicación vacía donde simplemente yo transmito y el otro escucha, sino una comunicación donde los dos tenemos algo para aportar y entre todos podemos construir algo más sano y mejorar nuestras calidades de vida. Bueno, gracias por tu tiempo y esperamos que esta mini clase te haya servido para despejar tus dudas y contarte un poquito qué es la psicología social y un poquito qué es la terapia en crisis. Si querés contactarte con nosotros para realizarnos alguna consulta, podés buscarnos en Facebook como Gema Educativa, podés buscar nuestra página de Facebook Fundación Gema o podés enviarnos un mail a fundacioneducativagema@fgema.org.